ordenada. Y hay otras predicciones, hay unas predicciones de economía que en general son predicciones de cosas como el mercado financiero, donde no es tan certera, digamos. Hay incluso un chiste que dice que como que los economistas dan sus predicciones con decimales porque tienen buen sentido del humor, ¿no? O sea, como que es muy difícil decir, si ustedes me preguntan, ¿la acción de la TAM va a subir o va a bajar? Yo no puedo decirles va a subir 130 pesos, digamos, 130,4 pesos cada acción. Pero sí, la mayoría les va a decir, mira, de aquí a 2 años va a estar de nuevo alta. Porque no saben el futuro, pero sí hay una predicción más o menos de a dónde cae la moneda. Esa es más o menos la pega, ¿cierto? Como que uno puede explicar ciertos países que en principio van a crecer, otros que no, unos países donde está quedando la escoba, donde va a quedar la escoba, otros que no. Más o menos como, por decirle, pegándole al arco, así que no le va a pegar al ángulo, pero más o menos va a caer, por lo menos no va a ser lateral, ¿cachai? Va a ir para adelante, por decirlo. Eso es como lo que en general pueden hacer los economistas, o sea, no te pueden predecir a dónde va a ir la pelota, pero sí más o menos si va a ir para adelante o para atrás, una cosa así. Y para eso, como dije, tratan de imitar a la física, y la física tiene muchos modelos matemáticos, y la economía también tiene modelos matemáticos, y la idea es que ustedes los usen porque les sirve para hacer análisis incluso dentro de sus empresas, y olvidándonos de que ustedes van a trabajar de economistas, sino como trabajando en la empresa, tomando decisiones que son igual económicas. Uno de esos modelos que vimos en clase pasada es de la frontera de posibilidad de producción. Eso es lo que vamos a ver básicamente hoy día. Profesor, Sí, toda esa idea que usted haga acerca del avión y es como predicción y no predicción, es como decir, se viene, por ejemplo, la pandemia, ¿cierto? O el aumento de casos y los economistas dicen, bueno, pese a que va a subir el número de contagios y va a haber más cuarentena, la economía la economía chilena va a bajar un 4,3% sí, debido a, ¿cierto? Eso como que sí, se claro. El hace. problema es que yo digo, bueno, en el caso de la pandemia es como bastante obvio, ¿cierto? No hay que ser un genio para saber que la economía va a estar afectada. La pregunta es, por ejemplo, una discusión relevante que ha habido es si se va a recuperar la pandemia. A ver, ustedes me ven ahí, creo. Si la pandemia va a ser una recuperación tipo B, es decir, cae y después rebota la economía y de ahí sigue como si nada, ¿cierto? Que hace como así en el fondo, cae y rebota el tiro. Y hay otra discusión que dice que en realidad va a ser como una doble B, como que va a caer, va a subir, después va a caer de nuevo y va a subir de nuevo, ¿se entiende? Y una B es mejor porque Sí, la recuperación es corta, una W no es tan buena porque implica un periodo de recuperación más largo y que hay dos caídas. En el fondo tienen que ver con las olas de infección. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, que casi todos están en cuarentena, me tiende a hacer pensar de que va a haber un poquito de eso, de W. Eh, Porque algunas personas van a tener problemas ahora con tanta cuarentena con su trabajo. Pero esa es una discusión. Pero normalmente, por ejemplo, es más usual en digamos el 18 de octubre, que pasó de un día para otro, ¿cierto? Es como que los economistas, muchos deberían haber predecido que eso iba a pasar, ¿están de acuerdo? Como, y había algunos que decían que había un problema, que decían, mira, Chile está demasiado desigual, eh, no sé, los hogares están muy endeudados, qué sé yo. Hay otros que dicen, bueno, es que el sistema político, hay como varias explicaciones, pero que en general tienden a ser ex post. O sea, después de que pasó, todos empezamos a explicar, oye, obvio que iba a pasar el estallido social por esto. Bueno, que no solo es, digamos, en economía, también las otras ciencias sociales, los sociólogos están en las mismas. Como que habían algunos que predecían que iba a esto pasar, pero hay un montón que ahora está tratando de explicar por qué pasó. Y en el ejemplo del avión, el problema es que si te equivocas, ¿cierto? Si tú te equivocas en tu predicción, el avión se estalla, cae y mueren. ¿Estás de acuerdo? Y todos mueren. Y eso no es aceptable, o sea, como que no es aceptable
para un físico, ¿cierto? Tú no puedes llegar y después de que cayó empezar a decir, mira, en realidad toda mi teoría estaba mala porque ya vemos que el avión se cayó y murió mucha gente, ¿cierto? Yo tengo que se puede haber hecho un experimento para comprobar mi teoría, pero eso no es aceptable. En economía sí se da de que muchas veces los países caen y después empezamos a discutir, bueno, esta teoría estaba correcta o incorrecta. Eh, para ponerte un ejemplo, la crisis financiera del 2008, que ustedes igual eran chicos, ocurrió bajo una teoría que era, digamos, al mercado financiero había que dejarlo hacer todo lo que quisiera un poquito y todas estas cosas que se llama crisis subprime, todos estos préstamos que le daban a la gente que no eran muy de buena calidad, como que si tú los juntabas y todo se arreglaba, entonces al final eso era bueno. Y pasó la teoría al revés, po. Pasó justamente lo contrario y toda esa teoría que estaba construida falló y provocó desempleo, qué sé yo. Entonces eso, mucha gente podría decir, eso no es aceptable. No es aceptable que en economía haya teorías que no funcionan y que después ellos digan, bueno, no la chuntamos, no. ¿Cachai? Pero bueno, también en la parte de la vida real, las ciencias sociales en general, las personas, difícil predecirla. Entonces, no es tan duro como la física, donde yo puedo hacer predicciones más precisas en ciertas cosas. En cambio, en economía es como más impredecible, porque son personas, entonces las personas son más impredecibles. ¿Se entiende? Absolutamente. Eso no quiere decir que no hayan cosas que se puedan hacer. En particular, no hayan modelos que capturen ciertas formas de pensar o intuiciones que ustedes deberían tomar en consideración a la hora de tomar decisiones, que es, por ejemplo, esta idea de frontera de posibilidad de producción. ¿Ok? Entonces, retomando un poco, el modelo frontera de posibilidad de producción que vimos antes tiene aún más información de lo que hemos visto. Lo que hemos visto básicamente nos indica a dónde está la parte de eficiencia, que era como si se acuerdan, como la frontera de esa curva, y el costo de oportunidad, que era moverse de un punto a otro. Pero igual nos da más información. Entonces, supongamos, ¿cierto?, que tenemos nosotros una fábrica que tienen 1000 robots, podría ser 1000 personas, digamos, manufacturero, que yo puedo colocar a hacer dos cosas, computadoras o autos. Esto yo lo podría aplicar para, en vez de 1000 robots, podrían ser, digamos, 1000 hectáreas que yo puedo destinar a la ganadería o a la agricultura. O podrían ser 1000 personas que yo puedo poner de vendedores en tienda o vendedores online, qué sé yo, hay como call center, hay muchas aplicaciones, pero en esta particular vamos a asumir que tenemos en el fondo 1000 robots y esos robots pueden hacer dos cosas, ¿cierto? Tienen como, yo puedo meterle en el fondo un chip y hacen cosas diferentes. Con un chip, por decirlo, se van a hacer computadoras y con otro chip que le pongo al robot se pueden hacer autos. Entonces, la idea del modelo frontera de posibilidad de producción, si se acuerdan, era básicamente representar cuánto yo puedo hacer con una cierta cantidad de insumos, digamos, o recursos, o en realidad esto yo lo llamaría factores de producción. Entonces, es como cuánto yo puedo hacer con una cierta cantidad de cosas que son trabajadores, capital, robots, que me permiten producir, ¿cierto? Entonces teníamos el modelo, ¿cierto? Entonces yo podía producir 3000. Si yo pongo todos los computadores a producir computadores, a todos los computadores, a todos los robots a hacer computadores, yo puedo producir 3000 computadores. En cambio, si agarro los 1000 robots y los pongo todos a producir autos, puedo producir 1000 autos. Y hay una línea cierta que demarca básicamente todo lo que yo puedo producir. Toda esta línea ocupa todos los 1000 robots, en el fondo, a full, trabajando todo el tiempo, y me dice todo lo que puedo producir. Y se le llama, ¿cierto?, frontera de posibilidad de producción. Por ejemplo,
yo podría producir el punto A. Podría organizar mis 1000 robots para producir el punto A, que sería como 700 autos y 2000 computadoras. O sea, divido la pega, digo, bueno, este lote se dedica a hacer autos, este otro lote va bien enfocado en computadoras, y ahí sale un punto así. Y ahora podríamos ir a otro punto que podría ser el punto C, ¿cierto? Que sería, yo digo, bueno, en realidad no necesito tanto auto, me gustaría más computadoras, o más bien, digamos, ¿sabes qué? Las computadoras las estoy vendiendo muy bien, voy a producir más computadoras. Como yo estoy en la frontera de lo que puedo hacer, en el fondo estoy usando todos los factores, todas las cosas que tengo, para moverme del A y al C, tengo que renunciar a unos pocos autos, ¿cierto? Tengo que liberar, por decirlo, robots o reenfocarlos en que dejen de pescar tanto los autos, sino que se muevan un poquito más a las computadoras, aún más. Y eso significa hay un costo de oportunidad por medio. ¿Sí? De nuevo. Otro punto sería el punto B. En el punto B yo produzco 300 autos y 1000 computadoras y evidentemente en el punto A en el fondo produzco mucho más de ambas cosas que el punto B, por lo tanto el punto B uno dice que es ineficiente porque en el fondo no está en la frontera, no está al borde de lo que yo puedo hacer, sino como que está mucho más abajo, está produciendo mucho menos de lo que yo podría hacer, como dijimos hasta el punto C. Tenemos el B, el C, ¿cierto? Y todo lo que podemos producir es básicamente todo lo que está acá. Todo esto es lo que nosotros somos capaces de hacer. ¿Okay? Todo lo que está abajo, abajo o a la izquierda de la frontera posible de producción. O sea, veamos el punto A, yo puedo producir 700, 2000, yo obviamente puedo producir 0 y 2000. Básicamente me niego a hacer autos y sigo haciendo la misma cantidad de robots, eso lo puedo hacer. Entonces todo lo que está aquí abajo de esta curva, yo soy capaz de hacer. O sea, es como, si ustedes son los, por decirlo, los administradores de una planta que produce autos y computadoras, ustedes pueden decir, mira, yo puedo producir, esto es lo que yo puedo decir, aquí es donde yo me puedo mover. ¿Okay? Esto puede aplicar incluso, como dije, para un caso más simple como, sabéis que tengo 1000 metros cuadrados y tengo o tener vaca o digamos berries, que es lo que está de moda ahora, eh, y tengo que decidir a quién le pongo más tierra o más esfuerzo, ¿se entiende? Y hago lo mismo, pues. Esto podría ser 700 kilos de carne o 2000 y, 2000 de berries, porque yo todo mi terreno lo repartí. ¿Sí? Y está el punto D que era, que básicamente qué característica tiene, a ver si alguien me puede decir. El punto D que tiene especial. Es lo que se podría producir. ¿Se puede o no se puede? No se puede, pero haciendo un cambio, tal vez se podría. Claro, o Una sea, digamos, actualización o algo así. como estoy ahora, Christopher, no puedo hacerlo, ¿cierto? Con lo que tengo, salvo que algo pasara, digamos. O contrato más robots, o quizás invento una nueva forma de organizarlos tal que se puede hacer hasta el D, ¿cierto? Sí. Entonces, un poquito para repasar. ¿Cuál es la importancia de este modelo de frontera de posibilidad de producción? ¿O por qué se pasa, si se quiere decir? ¿Cierto? Todos estos puntos que vimos, el A era un punto eficiente, representa la eficiencia, en el fondo está al borde. Un punto B representa una ineficiencia porque yo estoy adentro, si se acuerdan. Entonces no estoy como en lo que podría ser realmente. Entre el B y el A siempre prefiero el A, porque el A produce más, ¿cierto? Y entre el A y el C, para pasar de A a C, para conseguir más computadoras, tengo que renunciar a una cantidad de autos, y eso es un costo oportunidad. Entonces eso me refleja todo. Y el punto D no es alcanzable debido a la escasez de recursos o digamos
de factores de producción, le voy a poner aquí. Factores de producción le llamo a todo lo que me sirve para producir cosas, ¿ok? Que serían en este caso los robots. Y entonces lo que podría pasar es que hago una innovación tal que hacemos más computadoras con los mismos robots. ¿Ok? Y ahí me da una nueva frontera de posibilidad de producción que yo alcanzo a hacer de. ¿Okay? Si se fijan, aquí lo que pasó es que aumentó mi capacidad de hacer computadoras. ¿Están de acuerdo? Porque como que esto se giró hacia arriba. Cada uno de estos puntos, aquí digamos aquí el A producía 700, pero ahora produce como 2500 con 700 autos. Entonces, una pequeña pregunta. ¿Cómo sería si yo aumento mi capacidad de producir autos? ¿Cómo cambiaría esta frontera de posibilidad de producción? Sería como más inclinado hacia abajo, profesor. Claro, en el fondo, ahora, en vez de producir 1000, yo podría producir más que 1000, ¿estás de acuerdo? En el fondo, para cada punto, antes aquí yo podía producir 2200 computadoras, 600 autos, y yo invento una nueva forma de hacer autos, ¿ok? Entonces este punto se mueve para acá, ¿estás de acuerdo? Por decirlo. O sea, más a la izquierda, de hecho. ¿Están de acuerdo? Como que esto se movió para acá, digamos ahí, y ahora está acá. ¿Se entiende? Y antes yo podía producir 700 con 2000, pero ahora como inventé una nueva forma de hacer autos, en realidad me pasé para acá. ¿Se entiende? Aquí, en este punto, en el 3000, si yo inventé una nueva forma de producir autos, y en el fondo estoy usando todos mis recursos en computadoras, ¿están de acuerdo? En este punto, yo hago todo, está destinado a hacer computadoras. ¿Sube en algo la forma de que yo hago autos? O sea, si yo invento una nueva forma de hacer autos y tengo todos mis recursos puestos en computadora, ¿se entiende que yo en el fondo este punto no cambia? Porque yo, si no pongo nada en las computadoras, en los autos, perdón, no importa si inventé una nueva forma, igual se va a quedar pegado ahí, ¿se entiende? O sea, si lo vemos, a ver, no sé si se entiende, a ver. En el fondo yo tengo 1000 robots, ¿están de acuerdo? Este punto de acá, este de acá, tiene todos los robots enfocados a las computadoras. ¿Ok? Entonces, cambia y se inventa una nueva tecnología para hacer autos. ¿Cambia este punto? ¿Qué es lo que hago si yo pongo todos los robots a las computadoras? ¿Cambia o no? La respuesta es no cambia, porque justamente no importa que se inventen nuevas formas para hacer algo con los autos si yo no estoy poniendo ningún robot a hacer autos. ¿Entiendes? Entonces, en el fondo, sería como una cosa así. Como que se movió para el lado, ¿están de acuerdo? Esto sería como una innovación. Autos. ¿Se entiende? Porque lo que pasó fue que básicamente yo cambié cuánto puedo producir de autos. Entonces como que el gráfico se movió para la derecha. Pero sigue aquí partiendo de este punto. ¿Se entiende o no? Muy enredado. Más o menos, profesor. Más o menos. ¿Lo puedes repetir de nuevo, por favor? Ya. O sea, digamos que yo aquí estoy. A ver. Pongamos que estamos aquí, ¿cierto? En este punto acá, el de abajo. Aquí yo pongo todos los robots a producir autos. ¿Están de acuerdo?
Están todos los robots preocupados de producir autos. Entonces yo invento una nueva forma de usar los robots para producir autos que me genera que hagan más, que pueda hacer más autos, en el fondo por cada robot, por decirlo. Y eso me mueve, ¿cierto? Ahora puedo producir más robots, más autos, perdón. Entre los autos, los computadores y los robots se enredan. Como hay una nueva innovación en la forma de hacer autos, ahora puedo hacer más autos. Y se mueve esto hacia la derecha. Para la misma cantidad de computadoras de antes, se producen más autos. Y de hecho se producen harto más autos. Lo mismo pasa en estos puntos intermedios. Se mueve hacia la derecha. O sea, antes, con 700, yo tenía los robots medio repartidos, por decirlo. Y tenía 2000, habían algunos robots haciendo computadores, que hacían 2000 computadores, y otros robots haciendo autos. Y yo hice una innovación tal que puedo producir más autos por robot, por decirlo. Y eso lo que hace es que yo ahora puedo producir, puedo dejar el mismo lote de robots haciendo computadoras, las mismas 2000 computadoras, pero los robots que antes hacían 700, ahora hacen casi 1000. Entonces esto se movió hacia la derecha. ¿Estás de acuerdo? ¿Hasta ahí se entiende? Si no varía la producción de computadoras, se entiende. Claro, Porque solamente estamos hablando de, digamos, la innovación a los autos, utilizando claro, la misma cantidad de computadores de robots divididos para cada, claro. digamos, Se más o para cada menos, función que se le otorga. claro. ¿Cuál es el tema en este punto? Porque aquí no se ve que se mueve para la derecha, porque aquí están, es como que tengo a todos los robots preocupados solamente de hacer computadoras. Entonces yo inventé algo para hacer más autos, pero no me sirve porque en el fondo tengo igual todos los robots haciendo computadoras. Entonces sigo sin producir autos, ¿no? Por eso sí, sigue en el cero. ¿Se entiende? Entonces esa innovación no me cambia. ¿Se entiende? Si uno se pone a producir más computadoras, así invirtiendo el caso, es lo mismo, ¿cierto? Va a subir el número de computadoras y el número de autos va a quedarse ahí, Si te fijas, este es el ¿cierto? caso opuesto, donde la innovación, la innovación. Bueno, voy a escribir esta cuestión del muy amigable esto. Voy a poner con un color negro. Esta innovación. Esta innovación en computadora. Que si te fijas es como el otro. Y lo que pasa es que, claro, como dices tú, si se invente una forma nueva de hacer computadora, este es el punto que más sube, ¿cierto? Porque todos los robots están enfocados en hacer computadora. Pero si yo estaba haciendo solo autos, no me cambia. No, yo sigo aquí mismo, ¿cierto? Porque la innovación en computadora no me sirve si yo soy una empresa que solo se dedica a hacer autos. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Se entiende? ¿Ahí mejor o no? Sí, ahora sí, profe. Ya. Entonces, ¿cómo sería una innovación entre que se ocurre una manera de hacer más computadoras y más autos? Sería una cuestión que va por fuera, ¿no? Por fuera de lo otro. ¿Ok? Ya. Espero no haberlos entregado mucho. ¿Ok? ¿Dudas antes digamos, de seguir? ¿Dudas? Profe, disculpe, no es una duda, pero ¿podría poner de nuevo la importancia del modelo FPP? Que en el fondo tiene muchas cosas. Pues tiene el punto eficiente, en el fondo te dice los puntos donde tú deberías estar produciendo, te dice cuáles son los puntos que en el fondo está siendo ineficiente, que es el punto B, que era el que estaba adentro, ¿cierto? Te dice que en el fondo tú siempre deberías preferir estar en la parte eficiente, obviamente. Te dice que para pasar de un punto de la frontera a otro, un punto eficiente a otro eficiente, vas a tener que renunciar a cosas. Hay un costo oportunidad de por medio. Y te dice que hay puntos que están más allá que tú podrías tratar de alcanzar mediante innovación o otra cosa. ¿Se entiende?
Entonces está como todo en un gráfico. Hay mucha información ahí. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Profe, pero entonces igual si puede ayudar a entender cada punto de la importancia del modelo, eh, siempre va a ser, va a partir A, B, C, así sucesivamente. O sea, es simplemente como para reflejar las cosas que hay en el modelo nomás. O sea, yo la pasé así, pero uno podría decir, al tiro, este podría ser B, digamos. Pero el punto es justamente que, primero, que los puntos en la frontera son los eficientes. Eso es lo primero. Lo que significa que los que están adentro no son eficientes, ¿cierto? Entre otros el punto B. Que para moverme dentro de la frontera yo necesariamente tengo que renunciar a una cosa. O sea, si yo paso entre puntos acá para moverme dentro de la línea, yo tengo que renunciar. Y finalmente, claro, que hay puntos que están más allá. No es el orden, no necesariamente es como A, B, C, D, pero lo que estoy tratando de decir es que esas 4 ideas están ahí. Están en el gráfico. En el fondo, que un solo gráfico te refleja mucha información. ¿Sí? Te está diciendo en el fondo todo lo que puedes hacer, que a dónde no deberías estar, a cuánto vas a renunciar y qué deberías aspirar. Sí, entonces, claro, si hablamos de la gruesa azul, podríamos deducir que es la totalidad de lo producido en ambos y de 700 a 2200 es un factor de producción dividido. En el fondo, Es, sí, ahí tú tienes que renunciar. Renunciar a claro, 100 autos para producir a las 200 computadoras más. Eso es lo que te está diciendo. Si te fijas, si si yo quiero yo como subir en el el, porcentaje de las computadoras, yo tengo que renunciar a 100. Esa es la información que tengo. claro, no, yo había entendido así como la tercera parte, como la tercera letra que mostró a partir del primer punto, que debe ser el A, obviamente. La tercera letra, priorizar en la producción tanto de uno como de otro. Eso es lo que yo alcancé a entender. Y el punto antes, y la letra antes, que es la segunda, es claro, es como una producción dividida, pero es el costo de oportunidad. O sea, Sí, eh, no arriesgué más, tuve que elegir y dejar algo de lado, despriorizar. Como que tienen claro. la B y la C, digamos, o la letra segunda o la letra tercera, van como en el costo de priorizar uno más que otro. Pero en el contexto de la producción, en ambos, es dividir la producción en ambos o darle prioridad, realizar la segunda y la tercera darle prioridad a la producción de uno solo. O sea, ¿Correcto? hasta aquí no hemos dicho a dónde te conviene estar, ¿cierto? Este modelo no te dice, el C es mejor que el A cuál tenéis que darle prioridad. Lo que sí te dice es que en el fondo tienes una capacidad de hacer cosas. Tienes una frontera, como le dice. O sea, tú no puedes hacer todas las computadoras y todos los autos que quieras, sino que tienes una cierta capacidad de hacer cosas. Y esa cierta capacidad te obliga a elegir, que es como lo que tú dices, como priorizar. En el fondo, tú tienes que en algún momento elegir dónde hacer y cada elección, en el fondo, si te quieres mover entre los puntos eficientes, tenés que asumir que vaya a perder algo. Tú no podías aspirar a producir 700 y 2200. Vaya a tener que, si queréis producir 200 autos más, vas a tener que renunciar a 100, perdón, si quieres producir 200 computadores más, vas a tener que renunciar a 100 autos. No hay mucha vuelta. Eso es lo que está diciendo. Mm, ¿Ya? ¿Más sí. preguntas o comentarios? Seguimos, quizá ahí les va a empezar a quedar más claro. ¿Sí? Ya lo vimos. Entonces, hasta ahora hemos tomado la forma de la frontera de posibilidad de producción como dada. ¿A qué me refiero con la forma? A cómo lo dibujé. O sea, yo lo dibujé así y medio ustedes no me dijeron nada, así como que, bueno, será. Así la dibujó el profe, debe ser así, ¿cierto? Pero es válido preguntarse cómo ir más para atrás. O sea, yo les presenté algo, pero no dije por qué es así. Entonces, ¿cómo uno debería dibujarla? Quizás podría ser una recta, ¿cierto? En el otro sentido.
podría ser así. Quizás podría ser un círculo. ¿Por qué no digo que un círculo? O un cuadrado, o así, o un cuadrado. ¿Okay? Entonces lo que queremos ver es qué hay detrás de la forma del FP. Fíjense, ¿por qué no puede ser esto? Porque en el fondo estoy diciendo que este punto A es mi limitante y este punto B, que produce más que el A, también es mi limitante. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso no puede ser, pues. Si yo puedo hacer B, en el fondo puedo hacer A. ¿Están de acuerdo? Si yo soy capaz de hacer, digamos que esto es, no sé, 1000, este es 1000 y 1000, el B. Si es 1000 y 1000, y este es 600 y 600, entonces, cierto que el A no es mi frontera, porque en el fondo yo siempre puedo hacer el A. No me cuesta nada hacer el A. Porque si puedo hacer 1000 y 1000, significa que puedo hacer 600 y 600. De hecho, entonces el A es ineficiente. Entonces, no puede ser la frontera de posibilidad de producción así, por ejemplo. Porque eso no haría sentido. Aquí aplicaría lo mismo. Pues podríamos decir este es el A y este es el B, ¿cierto? Si fuera como un círculo. Y pasa lo mismo. Pues si yo puedo hacer el B y puedo hacer el A, porque el A es todo igual que el B, solo con menos cosas. Entonces, ¿por qué va a ser eso la frontera de lo que yo puedo hacer? En realidad debería ser el B solo. Y esta parte no es tan clara. O sea, ¿por qué no lo dibujé así? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Okay? Eso es lo que voy a tratar de mostrarles es por qué yo lo dibujo así. Hay una razón detrás y quiero que entiendan por qué es así y no de otra forma. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a imaginar que nos vamos a olvidar un poquito de los computadores y los autos y vamos a imaginar que tenemos otro tipo de empresa. Una empresa donde los niveles de productividad, o sea, que tienen diferentes tipos de trabajadores, digamos, con diferentes grados de educación, por decirlo. Y cada uno de ellos puede producir una cierta cantidad de dos cosas. En este mundo hay bicicletas y celulares. Esas son cosas como que cada trabajador que tengo es capaz de producir una de esas dos cosas, o bicicletas o celulares. Yo los pongo, mi fábrica por alguna razón produce las dos cosas, entonces yo puedo ponerlos, ordenarlos y ponerlos en las diferentes cosas. Entonces la pregunta es, yo tengo Erika, por ejemplo, que es una persona muy educada, por decirlo, inventando. María, Pablo, Lucía y Juan, que es más bien muy poco educado. Entonces, si ustedes me dijeran, ¿quién es el...? A ver, partamos. Voy a partir más para atrás. Digamos, entonces lo que vamos a hacer para cada trabajador o tipo de persona, vamos a hacer la frontera de posibilidad de producción de cada persona. Pero, ¿me dan un momento? Entonces lo que vamos a hacer, tenemos estas personas, estos trabajadores, y lo que vamos a hacer va a ser generar una frontera de posibilidad de producción para cada uno de ellos. ¿Ok? Tenemos a Erika, María, Pablo, Lucía y Juan. Entonces, esto es lo que cada uno produce si se dedican todo el día a hacer solamente bicicleta o solamente celulares. ¿Ok? Y hay 10 trabajadores como Erika. Entonces lo que vamos a hacer va a ser dibujar su frontera de posibilidad de producción. Entonces partamos por Erika. Erika puede producir 100 bicicletas o 900 celulares, ¿cierto? Y hay 10 trabajadores como ella.
Entonces, lo que puede hacer Erika son estos dos puntos, ¿están de acuerdo? Una Erika, por decirlo, en un día completo puede hacer estas cosas. Podría producir 900 celulares o nada de bicicletas, o 100 bicicletas y nada de celulares, asumiendo que ella está todo el día haciendo una cosa o la otra. ¿Están de acuerdo o no? Sí, ¿Se entiende? profesor. Tienen que pensarlo como que ella se dedica el día, no es que ella puede producir 100 y 900 al mismo tiempo, sino que ella tiene que decidir, o nosotros más bien, como administradores tenemos que decir qué ella hace. Y obviamente nosotros podríamos partir el día, digamos, decirle, mira, dedícate la mitad del tiempo a hacer bicicleta, o la mitad a celulares, o dedícate 10 horas a hacer celulares y 30 horas a hacer bicicleta. Podríamos dividirle la jornada, lo que nos genera que ella puede producir cualquier cosa aquí, porque es como una combinación de las dos cosas. Por eso dice productividad constante. Entonces, Erika puede producir cualquier cosa, su día puede producir todo esto, puede producir quizás 50 más o menos bicicletas o 400 celulares, o puede producir, en realidad sería 50 y 450, 50 bicicletas, 450 celulares, o podría producir 100 bicicletas y nada de celulares, o 0 bicicletas y 900 celulares. Cualquier punto acá, ella lo puede hacer. Esa es la idea. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Dudas? Bueno, asumo que no hay dudas entonces. Profe, Sí. ¿por qué no está como el semicírculo de la otra gráfica? No, porque aquí dijimos, por eso dijimos productividad constante, porque en el fondo es una persona. Ah, vale, vale. Y eso es lo que vamos a ver, por qué en el otro caso, al final esto igual va a caer en el semicírculo, y vamos a ver por qué. ¿Ok? Pero estamos analizando aquí como un trabajador. Esa es la idea. Estamos analizando un trabajador para llegar como es una empresa. ¿Ok? Y en una empresa nos va a dar un semicírculo. Pero en un trabajador vamos a asumir que es una recta, ¿no? ¿Okay? Porque Vale, como que te divides el día en horas, ¿no? ¿Okay? María sería 100 y 700, entonces sería, ¿cierto? Aquí baja a 700, y son los mismos 100, y esta es María, ¿cierto? ¿Quién diría que es mejor haciendo celulares, por decirlo? ¿María o Erika? Según ustedes. Erika. Erika, ¿cierto? Porque hace más cosas, ¿no? Ella, de alguna manera, uno podría decir, ¿quién es mejor trabajadora, por decirlo? Uno diría Erika. Después viene Pablo, que tiene 200 y 1000. Y él va como por fuera. Él incluso es mejor que las otras dos, ¿cierto? Bueno, produce más de las dos cosas que las otras dos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Después sigue Lucía, que es 100 y 300, y va por abajo. Y por último está Juan, que digamos el menos educado, qué sé yo, el que produce menos, que va por 50 y 50. ¿Ok? Entonces tengo todo eso. Todas esas diferentes personas. Entonces vamos por preguntas. ¿Quién es el más productivo? Erika. Pablo. Diego Pablo. ¿Están todos de acuerdo que es Pablo porque es el que va más afuera? ¿Están de acuerdo? ¿Quién es el Sí. segundo más productivo? Erika. Erika. Erika, y después María. María, María. María, y de ahí Lucía y Juan. Lucía, Lucía y Juan. Lucía y Juan. Sí. Ok, ahora, bueno, ya sabemos quién es el menos productivo. Y ahora la pregunta que vamos a hacer es si tuviesen que dar tareas. O sea, ustedes tienen cierta cantidad, si hay que ordenar entre
producir celulares y bicicletas. ¿Cómo lo harían en el fondo? O sea, digamos, y vamos a querer ver la FPP de la empresa, digamos. Pero tenemos esto, ¿cierto? ¿A quién pondrían a hacer celulares? Si ustedes tuviesen que elegir una persona, la primera persona para hacer celulares, ¿a quién pondrían? Pablo. Erika. Erika. ¿Ya? Pablo o Erika, uno de los dos, ¿cierto? Ya, ahora si les digo, ¿a quién pondrían a hacer bicicletas? ¿A quién elegirían? A Pablo. Pablo. Entonces, Pablo y segundo, digamos. Pablo o ¿quién más podría ser? Lucía. Erika. María, ¿o no? María, Lucía, María y Erika. María y Erika. ¿Están de acuerdo? Se fijan que ahí en su respuesta hay una pequeña contradicción, porque en el fondo yo le estoy preguntando, y alguno lo dijo también, ¿quién pondría a hacer celulares? Primero, si tuviesen que poner una persona primero a hacer celulares, ¿a quién pondrían? Bueno, a Pablo o a Erika. Y después les pregunto, si tuvieran que hacer una persona en la empresa para hacer bicicleta, ¿a quién pondrían primero? Bueno, a Pablo o a Erika. Entonces como que están de acuerdo que están poniendo como que es una respuesta un poquito contradictoria, porque en el fondo están diciendo, están todos haciendo, por decirlo, bicicletas. O sea, ¿a quién pondrían primero a hacer celulares? ¿A quién creen que se debe dedicar a los celulares? Pablo y Erika. ¿Y a quién creen que se deberían dedicar a hacer bicicleta? Pablo y Erika. ¿Se entiende que hay una contradicción ahí? Hay algo que no estamos viendo en el gráfico. Nos estamos guiando básicamente por quién produce más. Ese es como el criterio que estamos usando. Profe, ¿Sí? pero ¿usted quiere que produzca una persona o dos personas? Que es las opciones que se han dado. No, estoy diciendo como que si la primera, a la que le darían más prioridad en una cosa, así como, no, queréis producir celulares, ¿a quién pondríais primero? Yo, por ejemplo, no sé, pondría a Erika a hacer celulares y a Pablo a hacer bicicletas, por ejemplo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pablo en la mayor cantidad de bicicletas que puede producir es 200 y es el rango más alto dentro de los parámetros más bajos. Y Erika, bueno, son 100 menos, ¿me entiendes? Es como dar una tarea específica a menos que, no sé, se pudieran trabajar en conjunto, en equipo, no sé. Sí, está bien, yo entiendo. En el fondo, lo que están haciendo ustedes ahora, el criterio que están viendo es, ya, veamos en cantidad total quién produce más. Eso es lo que están básicamente haciendo. Están diciendo como quién produce harto, ya. Profe, una consulta. Entonces, sorry, Pablo que produce ambos de las dos cosas, como que uno lo piensa, bueno, lo pongo en esto es lo otro. Y lo que quiero, y vamos a tratar de hacer en el resto de la clase, después del recreo, es tratar de generar un criterio más razonable de esto. O sea, como explicar, no tenéis que mirar simplemente quién produce más, hay más cosas que deberían determinar tu decisión. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, aquí, o sea, viendo la tabla y todo, ¿influiría un poco los trabajadores que son como ellos? Vamos a ver. O sea, como digo, o sea, a primera vista, o por decirlo, voy a decirlo de otra forma, un no ingeniero comercial haría lo que ustedes están haciendo, porque ustedes recién están empezando ingeniería comercial, que es mirar, mira, estos producen harto y vamos a ponerlo. Pero en realidad hay otro criterio que uno debería usar, y eso es lo que vamos a tratar de ver en la segunda parte de la clase. ¿Ok? Profe, consulta. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Eso no tiene que ver con que Pablo produzca lo que producen dos personas en bicicleta. No, de nuevo, nos estamos como fijando mucho en cuánto producen en total, pero hay otros criterios que queremos ver. Y eso es lo que vamos a ver en el resto de la clase. Los criterios serían la eficiencia y especialización. Oye, tranquilo, paciencia.
Tómense un recreo, nos vemos a las 4:42, ¿ok? Y seguimos. Y ahí vamos a tratar de entender un poquito cuál sería la lógica. ¿Ok? Profesor, la última pregunta. Sí. O se la hago después de la clase. No sé, pues si tiene que ver con la materia o no. No, sí tiene que ver, obviamente. ¿Cómo se le llamaba ese trabajo constante? ¿Cómo era? ¿Se le Productividad llamaba? constante. Es cuando Productividad constante. cada hora tú produces la misma cantidad. Ah, claro. Eso va a también, bueno, también va en relación a lo que vamos a ver en la segunda parte. Gracias, profe. Recuérdenme reiniciar en la grabación. Ya. Entonces lo que estábamos era un poquito de la pregunta esta de si nosotros tuviésemos que asignar a Erika, María, Pablo, Lucía y Juan a hacer tareas, a hacer cosas, que sería asignarlo a hacer bicicleta o asignarlo a hacer celulares, ¿cómo lo haríamos? Esa es como la pregunta y de la respuesta de esa pregunta nos va a salir una respuesta que nos va a ayudar a entender por qué la frontera de posibilidades de producción está dibujada como está dibujada. ¿Ok? Entonces esta era la frontera, ¿cierto? Y teníamos diferentes personas, ¿cierto? Y cada uno con 10 trabajadores como ellos. Entonces, imaginémonos que nosotros lo que queremos hacer, abrimos la empresa, digamos, y lo primero que queremos hacer es simplemente producir, decimos, ¿saben qué? Nos vamos a dedicar solo a esta cuestión. Se mueve. Solamente nos vamos a dedicar a hacer bicicletas. Celulares. Nosotros, esta empresa que tenemos, la vamos a poner solamente a hacer celulares. Entonces, como dice acá, Erika, como que salta desde el Zoom cuando me quieran mencionar. Entonces, tenemos 10 Ericas, ¿cierto? Cada Erika produce 900 celulares, por lo tanto, tenemos 9000 celulares. Que si nosotros ponemos en el fondo a todas las Ericas a producir celulares, tenemos 9000 celulares. Si ponemos a todas las Marías, ellas van a producir 7000 celulares. Si ponemos a todos los Pablos fíjense que son menos que las Erika, vamos a tener 5000 celulares que producen los Pablos. La Lucía producen 3000. Y Juan, de los cuales hay muchos, si se fijan en la tabla, hay 20 trabajadores como Juan. Ellos pueden producir 50 por 20, 1000 celulares. Entonces, si sumamos todo esto, ¿cierto? Nos da básicamente que se pueden producir 25.000 celulares, pero ninguna bicicleta, porque en el fondo tengo a toda la gente haciendo celulares. ¿Están de acuerdo? En el fondo lo que estoy diciendo es tengo estas dos opciones, bicicletas, celulares. Lo que voy a hacer es poner a todos a producir solo celulares, y si yo multiplico el número de trabajadores por cuánto hace cada trabajador y sumo el total, voy a dar que en la empresa se hacen 25.000 celulares, pero obviamente ninguna bicicleta. ¿Dudas ahí? ¿Se entiende? ¿Dudas? Entonces, Oiga, profe, ¿sí? ya habló de los criterios a utilizar No. ¿no? Ah, ya. No, simplemente estoy poniéndome en el caso y yo quiero producir solo celulares, ¿cómo sería la empresa? Entonces, aquí viene la pregunta, un poquito en lo que estaba diciendo, que digamos que de repente, por alguna razón, digamos, yo quiero introducir las bicicletas al giro de mi empresa y yo quiero producir las primeras, unas poquitas bicicletas. En particular, yo quiero producir 1000 bicicletas, ¿ok? Esa es mi meta. Yo me pongo como meta, ya sabéis que yo solo produzco celulares, lo que voy a querer ahora hacer es al menos producir unas 1000 bicicletas para producir otro producto. Entonces la pregunta, de nuevo, es ¿a quién pondríamos a hacer bicicletas? ¿Ok? Entonces tenemos 1000 personas, ¿cierto?
o sea, tenemos, perdón, 5 tipos de personas, en total producen 25.000 celulares, pero nosotros tenemos que elegir de estos 5 tipos a quién vamos a pasar a hacer bicicletas. Y eso incluye un costo oportunidad, ¿están de acuerdo? Porque en el fondo estoy, por ejemplo, moviendo a Erika de celulares a bicicleta, entonces ella va a dejar de hacer algo de celulares. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, para hacer las 1000 bicicletas, yo, dado que Erika produce 100 bicicletas por cada Erika, yo necesitaría 10 Erika para hacer esas 1000 bicicletas, que son justo la cantidad que yo tengo disponible. Lo mismo con María. Cada María produce 100, y tengo 10 Marías, entonces requiero que esas 10 Marías, en el fondo, dejen de hacer celulares y se pongan a hacer bicicletas. Para Pablo, de nuevo, 200 bicicletas hace cada Pablo, hay 5 Pablos, yo requiero todos los Pablos para que hagan las bicicletas, las 1000 bicicletas. Lucía lo mismo, 100 por 10, 1000, entonces requiero 1000, y 50 por 20, 1000, entonces requiero 20. Entonces la pregunta es, en el fondo, para hacer, yo tengo 25.000 celulares, ¿qué hago? Pero yo ya no quiero hacer 25.000 celulares nomás, yo quiero hacer 1000, yo quiero introducir la producción de producir 1000 bicicletas, aunque esto tenga un costo para mi empresa, digamos, en términos de que tengo que asumir que voy a tener que sacrificar algunos celulares. Entonces, para hacer esas 1000 bicicletas, yo tengo que pasar a una de estas 5 personas a hacer bicicletas en vez de celulares. Entonces, ahora hay una pregunta. En el fondo, digamos que yo digo que Erika, decido, bueno, de estas 5 personas voy a poner Erika a hacer bicicletas, ¿cierto? Todas las Ericas las voy a pasar a hacer bicicletas. Yo la puedo identificar en la empresa y todo. Entonces, si pasa eso, ¿cuántos celulares yo estoy sacrificando? 9.000. 9.000. ¿Cierto? Aquí como voy a ponerle costo oportunidad, básicamente. 9.000. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuántos celulares yo inicialmente tenía? Esta cuestión se mueve. Inicialmente tenía 25.000 celulares. Ahora, ¿cuántos celulares voy a tener? 16.000. 16.000. ¿Están de acuerdo? Dios mío. Ok. Si yo pongo a María a hacer bicicleta, ¿cuántos celulares pierdo? ¿Cuántos celulares tengo que dejar de producir? 7.000. 7.000. Para Pablo, 5.000. 5.000. Para Lucía, 8.000. y para Juan, La mejor opción sería Juan. entonces, ¿cuántos celulares? ¿Cuántos celulares aquí voy a tener? Aquí voy a tener 25.000, no, 7.000, voy a tener 7.000, voy a tener 18.000, ¿cierto? Aquí voy a tener 20.000, aquí voy a tener 22.000, y aquí voy a tener 24.000. Lo que se refleja en este gráfico, en el fondo. Estas son las opciones. Yo necesito moverme 1000 a la derecha, ¿cierto? Yo parto aquí del punto 25, 0, 25.000, 0 bicicleta, 25.000 celulares. Y yo lo que necesito es moverme a la derecha. Entonces lo que voy a tratar de hacer es moverme 1000 para la derecha, pero de la forma que me tire menos para abajo. En el fondo pierda menos celulares, ¿están de acuerdo? Entonces de estos puntos, ¿cuál es el que yo elijo en el fondo? ¿Cuál de estas 5 rutas yo tomo? Juanes. ¿El de Juan? Los Juanes, ¿cierto? Porque es la que menos, en el fondo me muevo para la derecha y no bajo tanto, no estoy sacrificando tantos celulares.
tuve 1000 bicicletas sin sacrificar tantos celulares. ¿Están de acuerdo? Que viene del número de acá en el fondo. Juan es 1000 y 24.000. O sea, perdí 20.000, entonces terminé 24.000. Entonces este punto es, Juan es 1000 y 24.000. Estos puntos son básicamente las 1000 bicicletas con esta columna de acá. Entonces, ¿cierto? Yo elijo el que me hace sacrificar menos celulares o menos costo-oportunidad. ¿Se entiende? En el fondo yo logré hacer 1000 bicicletas sin perder tantos celulares. Y eso nos indica que en el fondo al que yo debiera poner primero a hacer bicicletas es a Juan, que no era la respuesta como ustedes estaban mirando el problema. O sea, de todas las respuestas que ustedes me dieron justo antes del recreo, nadie pensó en Juan, porque Juan se veía como que producía poco, ¿están de acuerdo? Pero en términos relativos es el que menos está sacrificando celulares al ponerlos a hacer bicicleta. ¿Se entiende? ¿Dudas? Sí, pero igual usted nos preguntó por persona, no como empresa. No, pues sí, pues por persona, pero dentro de la persona yo le estaba preguntando, dentro de la empresa, ¿a cuál de estas personas le darían prioridad para hacer bicicleta? Y esto me indica que sería Juan. ¿Dudas? ¿Dudas o está claro? Más o menos. La pregunta entonces. ¿A dónde quedó medio mareado? Quedé mareado cuando sacó digamos, la menos producción de bicicletas o celulares y para determinar quién se ponía a hacer bicicleta. Ya. Entonces, en el fondo lo que tengo aquí tengo lo que puede producir cada uno, ¿cierto? Cada trabajador y cuántos de ellos hay. ¿Estás de acuerdo, Ricardo? Entonces, Sí. lo que yo digo, ya tengo una misión como empresa. Necesito producir 1000 bicicletas. Ese es como, ya esa decisión se tomó en otro lado, digamos. Alguien más tomó la decisión y dijo, necesitamos 1000 bicicletas. Entonces el tema es que yo cada vez que muevo, yo tengo que elegir entre estas 5 personas, o estos 5 tipos de trabajadores. Entonces la pregunta es, ¿cuál de ellos yo pondría a hacer estas 1000 bicicletas? Si uno hace los cálculos, uno requiere exactamente que uno de esos tipos completos se ponga a hacer bicicleta. Eso es lo que tengo que hacer para lograr las 1000 bicicletas. Y el problema es que yo inicialmente producía 25.000 celulares, porque tenía a Erika, María, Pablo, Lucía y Juan haciendo celulares. Los tenía todos ellos. Pero el problema es que para hacer bicicleta, yo tengo que dejar que uno de ellos tiene que dejar de hacer celular. ¿Se entiende? Yo no puedo mantener las 25.000 celulares porque alguno tiene que dejar de hacer celulares para poder hacer bicicleta. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál de ellos? Y una respuesta para ver cuál de ellos sería, bueno, veamos, en el fondo, si yo pongo a hacer a alguno de ellos bicicleta, ¿cuántos celulares voy a tener que sacrificar, cierto? O sea, es como, por decirlo, veamos cuánto estoy perdiendo a los celulares. ¿Ok? Entonces, aquí justamente hacemos ese cálculo. Decimos, CO significa costo-oportunidad, que es cuántos celulares yo voy a perder por pasar esa persona de hacer celulares a bicicleta. Entonces, para Erika puede hacer 900 celulares y hay 10 Erika. Entonces, 900 por 10 me va a dar 9.000 celulares, va a ser lo que yo voy a perder. ¿Ok? Para María, de nuevo, 700 por 10, 7.000 celulares, o sea, yo voy a sacar a una persona que haría 7.000 celulares para hacer 1000 bicicletas. En el caso de Pablo, voy a sacar a una persona que hace, un tipo de persona que hace 5.000 celulares para ponerse a hacer bicicleta y así sucesivamente. Entonces me da este costo-oportunidad, que es como quien dice, lo que yo estoy perdiendo por hacer estas 1000 bicicletas. ¿Ok? Profe, pero ¿no puede sacar, por ejemplo, solo un Pablo? No, porque bueno, lo puedo hacer y ese me va a dar lo mismo, digamos.
pero el punto es que yo igual, un Pablo, si lo haces de uno, un Pablo en el fondo para hacer una bicicleta, a ver, es que justo da para aquí para que dé 1000, pero si lo piensas como que por cada bicicleta que se hace, se pierden 5 celulares por Pablo. ¿Estás de acuerdo? Si tú divides este número, te da porque lo puedes ver aquí mejor. Mira, en el caso de Erika, por cada bicicleta que ella hace, se hacen 9 celulares. Se podrían hacer 9 celulares. Entonces, si yo pongo bicicleta Erika a hacer una bicicleta, ella en el fondo podría haber hecho en ese tiempo 9 celulares. Para el caso de María, por cada bicicleta que ella hace, esta cuestión se va a poder hacer con esto. Para el caso de María, por cada bicicleta que ella hace, se pierden 7 celulares. Para el caso de Pablo, por cada uno es 5. Para el caso de Lucía, por cada uno es 3. Y para el caso de Juan, por cada bicicleta se pierde solo un celular. Entonces lo que estoy viendo es como cuánto pierdo. Es un poquito parecido a lo que había detrás de la pregunta. Estoy viendo como cuánto pierdo por cada bicicleta que estoy haciendo. Este costo de oportunidad está hecho para las 1000. ¿Okay? Se ve como un conjunto de personas. No puedo sacar con, por ejemplo, solo un Pablo. Puedo sacar un... Es que digamos, mira, hagamos el ejercicio. Es que en este caso, si saco un Pablo, se van a perder solo 200 bicicletas. Pues. Pero si Es que- saco a los 20 Juanes, se van a perder 1000 bicicletas. Como que No, no sé si me acuérdate entiendes. que tú estás empezando a producir bicicletas. Eso no es lo que se está perdiendo, ¿se entiende? Lo que se está perdiendo son celulares. Entonces, hagamos el ejercicio, mira, un poquito para hacerlo con azul. Entonces, digamos que en vez de hacer 1000 bicicletas, lo que requiero son 200 bicicletas. ¿Ok? Eso es lo que yo necesito poder hacer. ¿Ok? Entonces, eso significa que requeriría solo un Pablo, ¿estás de acuerdo? Con un Pablo que si yo saque, me basta para completar las 200 bicicletas que yo requiero, porque Pablo hace 200 bicicletas, ¿estás de acuerdo? Nicole, ¿estás de acuerdo o no? Sí. Ya. Si tú miras a Erika, para completar esa ronda de 200 bicicletas, yo voy a necesitar 2 Erika. ¿Estás de acuerdo? Sí. Para completar esa ronda, para María voy a necesitar 2 Marías. Para Lucía voy a Sí. necesitar 2 2 Lucías. Lucías Y para 4 Juan, Juanes. 4 Juanes. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuántos celulares yo voy a tener que perder para hacer esas 200 bicicletas? ¿Ok? Y si te fijas, para hacer esas 200 bicicletas, ay, esta cuestión se mueve de repente. ¿Dónde estamos más adelante? Ya ahí. Para hacer esas 200 bicicletas, como necesito sacrificar, tengo que poner 2 Ericas a hacer eso. Aquí tendría un costo de oportunidad de 1800. ¿De acuerdo? Sí. En el caso de María, sería un costo de 1400. En el caso de Pablo, sería de 1000. 5000. Así. 1000, porque acuérdate, solo estoy sacando un Pablo. Sí, 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 sí. Para Lucía sería 600. Y para Juan sería 200. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces de ahí sale de que ¿quién debería hacer las 200 bicicletas? Bueno, yo lo que debería hacer entonces es sacar 4 Juanes mejor. ¿Se entiende? Voy a sacar 4 Juanes, así no pierdo tantas celulares, porque voy a poder seguir produciendo 24.800 celulares. En cambio, si hubiese sacado a Pablo, tendría que producir solo 24.000 celulares. ¿Se entiende? Ya, profe, gracias. Quizá ese ejemplo les ayuda más. Entonces lo que estoy viendo en el fondo es, si yo voy a empezar a producir bicicletas, ¿qué es lo que tengo que sacrificar? ¿Cuánto voy a tener que sacrificar del otro bien que puedo producir, de la otra cosa que hago? Y por eso me da este gráfico aquí de 5 rutas, donde lo que más que conviene es aquel que sacrifica menos celulares. ¿Ok? Que en el caso, para hacer las 1000 bicicletas, ¿cierto? Me indica que es Juan, porque Juan
para hacer 1000 bicicletas solo necesita sacrificar 1000 celulares, no como Erika, que necesitaba sacrificar 9000, o Pablo, que necesitaba sacrificar 5000. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo, la variable, el criterio que estamos usando para decidir es cuánto tengo que sacrificar. ¿Ok? Ese es el criterio. No es quién produce más en términos absolutos, sino que si lo pongo a hacer esto en vez de lo otro, cuánto voy a tener que sacrificar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Les quedó más claro? ¿Todavía tienen preguntas? ¿Consultas? ¿También? Profe, ¿cuándo sube el video? Oye, hace preguntas. Vamos, para no atrasarlo más, la clase que siga avanzando nomás. No, el video lo subo al final de la clase, como igual que siempre. Ya, pues no estar preguntando a cada rato para no interrumpir. Pero si tienen la duda, para eso estoy acá, pues, para que ustedes me pregunten, y si tienen duda, la idea es que quede claro. No que queden enredados y después digan, voy a ver el video y de ahí tengo una pregunta y no tengo a quién preguntarle. Entonces pregunten, Profe, para eso está uno. Sí. entonces que Juan no le haría tanta pérdida a la empresa, considerando que igual son 4 Juanes o 20 Juanes a los que se le está pagando. Es que no estamos, aquí hasta aquí no hemos metido la variable costo de cada uno. Solo hemos dicho como Ya, costo en términos de la otra cosa que podría decir. Los de supuestos del productividad. modelo me dice, dado lo poco que produce Juan, la lógica es que seguramente se le paga poco. Ya. Pero, no. En el fondo estoy asumiendo, esta gente está contratada ya. O sea, olvídate del costo de hoy, si contrato o no a Juan. Estos 5 tipos de personas ya están en la empresa. Y tu trabajo, eso lo decía otro gallo, digamos. Tu trabajo, o como tu decisión, es básicamente a dónde los colocas. Si los colocas a hacer celulares o a hacer bicicletas. Lo que estamos diciendo es que lo que debería orientar esa decisión es ponerlo, digamos, en términos de hacer bicicleta, es que el costo, lo que tú pierdes al ponerlo a hacer bicicletas, sea lo mínimo posible, ¿cierto? Por alguna razón, claro, Juan hace poco, pero no es como decirlo, es, por decirlo de alguna manera, Juan es igual de malo haciendo las dos cosas, es igual de lento para las dos cosas. En cambio, el caso de Erika, claro, es más rápida en términos absolutos que Juan, hace las dos cosas más rápidas. Pero ella es particularmente más rápida en hacer celulares que en hacer bicicletas. Y yo no quiero, entonces a mí me conviene ponerla a lo que ella hace más rápido, ¿no? Que es en este caso hacer celulares. ¿Están de acuerdo? O sea, ella misma hace mucho más rápido celulares que bicicleta, por eso me conviene ponerla a hacer celulares. En el caso de Juan, él es lento para las dos cosas. Entonces, él es, de hecho, de cierta manera, es el que hace menos rápido celulares en comparación con cómo hace bicicletas. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, por cada bicicleta que produce, no se pierden tantos celulares. Por eso elegimos a Juan para ser el primero en hacer bicicleta. ¿Ok? Porque es como dice el gráfico, yo me muevo para la derecha y es el que menos me tira para abajo, por decir. ¿Ok? ¿Más dudas? ¿Quedó claro, Christopher, o no? Sí, profe, gracias. Sí, hago la duda. ¿Más dudas? Ya. Supongo que no habrá más dudas. Ricardo. No, profe, pero igual quisiera saber si próximamente, eh, para casos reales, supongamos, con todos los sentidos y los criterios sobre la mesa, vamos a aprender también a utilizar, digamos, como usted decía, la matemática financiera, económica, para tener criterio para estos casos, ¿verdad?
Y te estáis apurando un poco, pero en el fondo hay cosas que de ahí vamos a aplicar esto a otras cosas después. Y como tema de tratados de libre comercio y cosas por el estilo. Pero lo fundamental es que entiendan que el criterio que tú tienes que usar, que es un poquito, si quieren ponerlo como en finanzas, es como un poquito, tienes una acción que es barata y otra que es más cara, tú tienes que invertir tal que el peso, al poner un peso en una acción, en el fondo, al poner a Juan a hacer bicicleta, no sacrifiques tanto de otras cosas. ¿Okay? Y esa es como la idea. ¿Ok? Sí. Está como pensando en finanzas el hombre ya. Me falta para eso. Estamos en primer curso recién. Ya. Entonces tenemos, ¿cierto? La pregunta es como, ¿a quién renuncio? Entonces, ya, digamos que yo hay que hacer otras 1000 bicicletas. Ya puse a Juan a hacer bicicleta. ¿A quién sería la siguiente persona que pondrían a hacer bicicletas? Según esta lógica. Lucía. A Lucía, ¿cierto? Si hacemos de nuevo el gráfico, tenemos como 4 rutas por hacer. Ya estamos en las 1000 bicicletas, queremos 2000, tenemos 4 opciones. Podemos darle, ¿cierto? A Lucía, perdón, es que entró alguien ahí al cuestionario. Tenemos a Pablo, tenemos a María y tenemos a Erika. Y lo que yo hago, justamente, tomo la persona que tiene menor costo de oportunidad, o sea, que me hace bajar menos para moverme a la derecha. El costo de oportunidad es la pendiente, esa cuestión, pero bueno. Básicamente lo que estamos buscando es que me permita moverme a la derecha sin bajar tanto, que tiene menos costo de oportunidad, que justamente es Lucía. Después, ¿quién sigue después de Lucía? ¿Quién sería después de Lucía? ¿A quién pondría a hacer celulares? O sea, perdón, bicicleta. A Pablo. A Pablo. Después de Pablo. María. María. Y al final. Erika. A Erika. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí tenemos más o menos justamente lo que hemos recuperado es esta frontera de posibilidad de producción. ¿Están de acuerdo? El grafiquito ese con la guata para afuera. ¿Se fijan que esto es así? ¿Es curvado hacia afuera? ¿Está como así? Sí. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace esto es decir, cuando tú empiezas a producir, vas a producir con la gente que en el fondo es relativamente más barata de poner a producir bicicletas. Y al final, ya cuando estáis, cuando ya, ¿sabéis que al final necesito las últimas 1000 bicicletas, por decirlo? Necesito pasar de 4000 a 5000 y ya no me queda nadie. Ahí pongo a Erika, que es la que de cierta manera es más costosa de poner en hacer bicicleta. Entonces, de nuevo, esto como que en el fondo está capturando el costo de oportunidad. Contra más plano, me está costando menos celulares moverme hacia la derecha. Contra más inclinado, me están costando más celulares moverme a la derecha. Y lo que está diciendo este modelo es que básicamente las empresas van a elegir, o sea, la razón por qué la guata es así, porque uno asume que ustedes y las empresas deberían decir poniendo a la gente en lo que relativamente es mejor, por decirlo. ¿Ok? Esto se puede ver así en el fondo. Tenemos, ¿cómo asignaríamos a los trabajadores? Así como resumen. El trabajador, para incrementar la producción, primero de 0 a 1000 pondría al Juan, ¿cierto? De 1000 a 2000 a Lucía, de 2000 a 3000 a Pablo, de 3000 a 4000 a María y de 4000 a 5000 a Erika. ¿Cuál es el costo de oportunidad de una bicicleta más? O sea, ¿cuánto me está saliendo cada bicicleta que estoy poniendo extra en estos tramos? Juan, si se acuerdan, producía de las dos la misma cantidad, entonces un celular. Después 3, 5, 7, 9. Entonces el costo marginal de la bicicleta sería 1. Chuta, se me mueve esta cuestión de repente. 1, 3, 5, 7, 9. Entonces cada vez que yo voy aumentando el número de bicicletas producidas,
se me está más volviendo más caro porque en el fondo estoy sacrificando más celulares por cada bicicleta. ¿Se entiende? Entonces, básicamente lo que está diciendo es que el costo de oportunidad va creciendo y eso es básicamente igual al costo marginal. ¿Por qué es esto también importante? Porque en el fondo, supongamos que yo tengo el precio del celular, yo sé que el celular lo puedo vender en 100 lucas. ¿Ok? Vamos a asumir. Eso significa que cuando yo estoy haciendo una bicicleta en el rango de 0 a 1000, aquí el costo va a ser 100 lucas en el fondo estoy perdiendo. ¿Están de acuerdo? Si estoy perdiendo un celular, estoy perdiendo 100 lucas. Si estoy en este rango, me está saliendo en el fondo 300 lucas hacer un celular. Estoy dejando 300 lucas en la mesa. Aquí 500 lucas. Aquí 700. Y aquí 900. O sea, al final me está saliendo súper caro hacer una bicicleta porque estoy como sacrificando 9 celulares que equivalen a 900 lucas. ¿Se entiende? Sí, profe. Estos rangos vienen básicamente de dividir esto. Que hay que ver, ¿dónde está? Ahí. En el fondo, Erika está sacrificando 9. Para una bicicleta está sacrificando 9. 1, 7, 5, ¿cierto? 3 y 1. Que es la división entre estos dos. ¿Ok? Entonces, digamos, ¿por qué es esto de nuevo? Importante porque digamos que ustedes saben que el precio de la bicicleta, digamos que cuesta 350 lucas. ¿Ok? Eso es lo que vale la bicicleta. ¿A dónde les convendría en el fondo? ¿Aquí les conviene meter a Juan a hacer bicicletas? Sí, Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? porque el precio del celular es bajo. Porque en el fondo lo que estoy perdiendo en celulares, estoy perdiendo solo 100 lucas en celulares. ¿Están de acuerdo? Entonces eso significa que, dado que yo voy a ganar 350 lucas por cada bicicleta que hago, y solo pierdo 100 lucas, si me conviene. ¿Me conviene Lucía? Bueno, resulta que si me pongo a hacer celulares en el rango de Lucía, yo voy a ganar 350 lucas, pero voy a estar sacrificando en celulares ventas por 300.000. Eso significa que estoy ganando como 50 lucas al pasarme a bicicleta. Para Pablo, ahora ya estoy sacrificando 500 lucas para poder vender una bicicleta que vale 350, por lo tanto no me conviene. Lo mismo para acá, 700 ni 900. ¿Se entiende? Sí. Y si el precio de la bicicleta baja a 200, yo dejo de poner a Lucía y sigo con Juan. Pero si sube a 600 lucas, meto ahora a Pablo también a hacer bicicleta. ¿Se entiende? Me empieza a convenir poner a Pablo. Y así sucesivamente. Entonces eso en el fondo te está también diciendo cuándo te conviene poner a una persona, a un trabajador o máquina a hacer un bien o el otro. ¿Okay? En realidad uno no se imagina una empresa que hace celular y bicicleta, pero uno podría pensar, ejemplo, en el campo, ¿cierto? Ganadería o agricultura o diferentes cultivos también tienen diferentes tiempos. También en la minería se da que hay algunos que se dedican al cobre, al molibdeno.
Tú puedes asignar gente digamos, al retail a traer electrodomésticos o a traer ropa. Todos estos tienen, en el fondo, tú puedes poner un trabajador del retail a cargo de la parte de ropa o aparte de la parte electrónica. Y eso, de nuevo, tú tienes que decidir. Y justamente vas a ver, por ejemplo, seguramente el que sabe más de electrodomésticos va a ser un poquito como Erika. O sea, como que te va a convenir mantenerlo en el electrodoméstico y no mandarlo a ropa. En cambio, otro que es más experto en ropa que en electrodoméstico, te va a convenir tirarlo al tiro a ropa. Y así es sucesivamente. Y esto básicamente se refleja, si uno lo ve en costo marginal creciente de bicicleta. Cada vez estoy sacrificando más celulares por una bicicleta que produzco. Y uno puede invertir esto igual. Uno puede invertir y decir costo marginal en términos de un número de bicicletas y al revés. Cuando menos celulares, más bajo, que es como esto de acá, es como el inverso de este gráfico. Aquí el 1/7, un quinto, un tercio, aquí era un tercio, y 1. Entonces ahí como que se corrige. ¿Dudas? Costo marginal, profe. Costo marginal es básicamente cuánto es esto. ¿Cuánto estás sacrificando? ¿Cuánto te está costando hacer una bicicleta más? Esa es la idea. Ya. Que es esto de acá. Que en el fondo lo sacamos de la tabla original. De esta. Vamos a poner como que se van a marear, pero digamos. En el fondo es la división de estos dos. Aquí, una bicicleta significa sacrificar 9 celulares. ¿Estás de acuerdo? Porque este dividido por este. Y al revés, si yo quiero medir el costo de hacer un celular, es cuántas bicicletas yo tengo que sacrificar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, en este caso es un noveno. A ver si tengo una tabla aquí, lo pudiera poner. Mira, pongámosle aquí, voy a ponerlo acá. Se puede deducir que es como un costo de pérdida también, por ejemplo, involucrando el costo oportunidad y el costo marginal. Es una pérdida porque en el fondo es algo que estás dejando de tener. ¿Cierto? Exacto. Sí, absolutamente. Entonces, aquí podemos hacer costo-oportunidad de los celulares. Entonces, por cada celular que hago, yo estoy sacrificando 100 bicicletas, ¿cierto? Entonces, 100 dividido en 900, que es un noveno. Para María, las Marías pueden producir 100, pero tienen que ser por cada 700, así. Y esto es un séptimo. 200 partido en 1000. Esto es de nuevo, ¿cuántas bicicletas yo sacrifico para producir un celular? 100 partido en 300 y 50 partido en 50. ¿Ok? Y el de costo-oportunidad de bicicleta es al revés. Entonces, asumiendo que estamos menos claros. Entonces, la frontera de posibilidad de producción, que nos permite entender varias cosas: la eficiencia, el conjunto de producción, nos permite ver el costo marginal. Y ese costo marginal o costo oportunidad debería ir subiendo a medida que vamos incrementando la producción. Porque cada vez, en el fondo, al principio ponen al gallo que es relativamente mejor haciendo bicicleta. En este caso era Juan, ¿cierto? Juan era el que menos sacrificaba celulares para hacer bicicleta. Y cuando yo estoy requiriendo hacer más bicicletas, empiezo a poner gente que ya empieza a tener mayor costo, empieza a tener mayor sacrificio en términos de celulares. ¿Okay? Entonces la idea es que básicamente el empresario o administrador debería asignar los insumos o los factores de producción partiendo por los de menor costo-oportunidad. O sea, los que en el fondo te están
te están sacrificando menos del otro bien. Vamos a cambiarlo aquí para que quede. ¿Dejo las anotaciones o no? Sí. Sí. Ya. Sí, profe, por favor. Bien, entonces le voy a poner factores. Costo le voy a poner oportunidad. Ok, entonces, costo, oportunidad marginal es creciente, producir más, eso es lo que nos está diciendo el gráfico. Producir más, cada vez nos está costando más. Po. Cada vez tenemos que sacrificar más cosas para poder producir. La pregunta es si hay excepciones. A eso pueden haber excepciones. Por ejemplo, cuando hay una empresa que, bueno, tú inviertes un montón y das saltos, digamos. Si yo instalo toda una fábrica de autos, produzco más eficiente que con una fábrica pequeña de autos. La Ferrari normalmente es el ejemplo de una fábrica pequeña de autos. Pero la Toyota produce millones de autos y lo hace más eficiente. Pero en general, en los rangos razonables de que ustedes van a administrar, se da esto. Que cuando si quieren producir más, seguramente les va a ir saliendo cada vez más costoso en términos de costo. ¿Ok? Consultas. ¿Quién me está llamando? Número de necesidad. Consultas. Al cierre. Parece que no. ¿También? Ya siendo las 7:25 prácticamente. Entonces, a ver, déjenme ver el chat si hay algo. Profe, ¿y no nos puede dar como algún ejercicio para nosotros hacerlo en la casa? No, si esa es la tarea normalmente que doy. Ah, ya. Que es básicamente derivar algo así. Ustedes. Cuando digo sacrificar, no estoy diciendo que en el fondo tú vas a la planilla y te sale un costo así, menos 1000, sino que estoy diciendo sacrificar en que no estoy haciendo algo que me implica renunciar a otra cosa. ¿Ok? Estoy viendo si habría más preguntas. Hay una. Pablo puede hacerse todo claro, negativo. O sea, no es que es negativo, es más bien yo dejo de hacer algo. ¿Okay? No es que de repente me sale en la planilla. En el fondo, pensemos una cuenta, digamos, de la fábrica. Entonces te sale costo, ¿cierto? Costo de gas, costo de electricidad, qué sé yo. No te va a salir en la planilla costo, oportunidad de haber producido las bicicletas que no, los celulares que no produciste. Pero sí está, es real que tú estás sacrificando o renunciando a unos celulares, de hacer algo que quizás era mejor. ¿Ok? Eso, ¿más preguntas? ¿También? Esto es relacionado a la producción, pero también es como casi el mismo ejemplo que usted dio en el PowerPoint anterior, donde uno decidía comprar menos bebida para comprar un poco de pan o comprar más pan por un poco menos de bebida, ¿cierto? Es exactamente un poquito, es la misma idea, básicamente, que tú evalúas en el fondo el beneficio de algo y cuánto renuncias por comprar una cosa. En el fondo, cuando yo voy a comprar, como dices, tu pan, estoy sacrificando bebida. Entonces, ¿qué es lo que yo elijo? Lo que me significa sacrificar menos satisfacción. Pero eso ya es materia del uno. Pero siempre va a estar esta idea, como que tú... La decisión marginal. Claro, como de la decisión de cuánto me sale producir una cosa más en términos de lo que podría haber hecho en otra parte. Ya. ¿Más preguntas? Ya, pues estamos. Nos vemos, yo subo a la cátedra y les voy a subir un ejercicio. ¿Ok?